El caudal que alimenta Coca-Codo Sinclair bajó en un 50% y surgen inquietudes sobre si esto incidirá en la decisión gubernamental de mantener los apagones en 6 horas. La central de Mazar vuelve a funcionar luego de 10 días operando de forma intermitente. La Fiscalía acusará por delincuencia organizada en el caso Purga al exasambleísta Pablo Muentes, a la expresidente de la Corte de Guayas Fabiola Gallardo y otras 21 personas. El correísmo, que expulsó a la base estadounidense de Manta e incluyó la prohibición de bases extranjeras en la Constitución, preside la comisión para tratar la reforma que permitiría nuevamente su operación. El candidato presidencial por el Partido Socialista, Pedro Granja, anuncia que se retira de la campaña tras el ataque contra el abogado Joselito Argüello y amenazas de las que dice ser blanco. De los 30.000 ecuatorianos que residen en Valencia, 40 han pedido ayuda humanitaria y un nuevo pasaporte, mientras sigue la búsqueda de otros migrantes a una semana del paso devastador de la tormenta Dana. Día decisivo en Estados Unidos por las reñidas elecciones presidenciales entre la candidata demócrata Kamala Harris y el republicano Donald Trump. Millones de ciudadanos asisten a los centros de votación para sufragar. Amigos, buenas tardes. Las noticias este martes 5 de noviembre. La reducción de cortes de energía a 6 horas no sería sostenible más allá de estos días. Hola, Gaby. Hola Marisabel, amigos, bienvenidos. Hay preocupación, se necesita que las hidroeléctricas produzcan más. Apagones, la montaña rusa. En los próximos 5 días, el Ecuador tendrá apagones que durarán máximo 6 horas. Sin embargo, para garantizar la provisión de energía, se requiere que las hidroeléctricas generen más de lo que estaban produciendo. Francisco Garcés actualiza el panorama energético en el país. Para sostener los apagones en un máximo de 6 horas diarias, el gobierno necesita que Coca-Codo Sinclair aumente su generación. Pero esta hidroeléctrica cada día produce menos electricidad. El gobierno tomó su decisión de no aumentar las horas de apagones la semana pasada, cuando Coca-Codo Sinclair estaba generando hasta 1.000 megavatios de electricidad cada día, gracias a un elevado caudal del río Coca. En los planes del régimen estaba que la generación de esa hidroeléctrica se mantenga sobre 700 megavatios en promedio. Esas previsiones no se cumplieron. Este martes el caudal del río Coca cayó a 118 metros cúbicos por segundo, un poco más de la mitad de lo que requiere la hidroeléctrica. Por esa razón, durante la mañana solo estaba produciendo 480 megavatios de los 1.500 que puede producir cuando el ingreso de agua es óptimo. Sin la energía prevista de esa hidroeléctrica, se tuvo que poner en marcha las 3 centrales del río Paute. Mazar, Molino y Soplador a la mañana de este martes estuvieron produciendo 900 megavatios. De acuerdo a la planificación del SENACE, durante la jornada las 3 hidroeléctricas del Paute y Coca-Codo Sinclair debían generar el 60% de la energía hidráulica del país. Según los cálculos del gobierno, cada hora de apagón permite ahorrar 120 megavatios de electricidad. Por eso, con cortes de 6 horas diarias, el régimen proyecta un ahorro de 720 megavatios. Pablo Muentes y otros 22 procesados del caso Purga serán acusados por la Fiscalía en la audiencia convocada para este miércoles. El fiscal Wilson Toainga decidió dejar fuera del caso a 2 implicados por falta de elementos en su contra. Jacqueline Rodas cuenta de quiénes se trata. La Fiscalía acusará en el caso Purga a 23 de los 25 procesados y absolverá a 2. El dictamen se presentará este miércoles, pero ya se conoce que entre los acusados por delincuencia organizada en la trama que operó en el sistema judicial de Guayas está el exasambleísta socialcristiano Pablo Muentes, su esposa y primo,
la expresidenta de la Corte Provincial, Fabiola Gallardo, la exdirectora de la Judicatura en Guayas, Mercedes Villarreal, 2 excomandantes del Cuerpo de Ingenieros del Ejército y 9 exjueces. Según los cargos, Muentes fue la cabeza de la organización criminal con poder económico y político para conseguir fallos ilegales, cambiar personal judicial y manipular los sumarios disciplinarios abiertos a jueces denunciados. En la audiencia, el fiscal general subrogante Wilson Toainga pedirá que los 23 sean juzgados por un tribunal de la Corte Nacional. Los implicados que quedan fuera del caso son 2 funcionarios de menor rango, un asistente de Fabiola Gallardo inicialmente vinculado a la acción de protección otorgada al Cuerpo de Ingenieros del Ejército y una coordinadora de la Judicatura relacionada con la causa del Banco del Pacífico, que favoreció a Pablo Muentes con $4 millones. El fiscal Toainga remitió al juez su dictamen abstentivo a favor de Rubén Díaz Valdés y Miriam Yesenia Rodríguez. En las próximas horas, el juez debe dictar el sobreseimiento para ambos y levantar sus medidas cautelares. Estados Unidos, en vilo hasta el final. Día histórico para Estados Unidos. Las elecciones de hoy determinarán si por primera vez habrá una mujer presidenta o si el polémico Donald Trump retorna a la Casa Blanca. Los sondeos anticipan una jornada muy reñida, con un voto popular que los muestra empatados. Estados Unidos se lleva toda la atención política ante un panorama electoral incierto. Millones de ciudadanos van desde temprano a los centros de votación en la jornada más importante de un proceso que arrancó semanas atrás con el voto anticipado y el voto por correo. 80 millones de estadounidenses han votado ya con esos mecanismos y otros 80 millones o quizás más lo hacen hoy de manera presencial. El primer sitio en recibir votantes fue la pequeñísima comunidad de Dixfield Notch en New Hampshire. Por tradición, abrieron a la medianoche y minutos después ya tenían un resultado, pues ahí votan solo 6 personas. Donald Trump obtuvo 3 votos, Kamala Harris los otros 3. Un empate más que nada anecdótico, aunque las últimas encuestas nacionales también hablan de una situación de empate. Kamala Harris con 48.7%, Donald Trump 48.6%, según la empresa independiente de análisis Real Clear Politics. Pero como lo que pesa es la suma de los llamados votos electorales con los que contribuye cada estado, la misma empresa da como seguros 211 votos para Kamala Harris y 219 para Donald Trump. Quedan 108 en juego y solo quien reciba 270 votos electorales o más ganará la presidencia. Por eso Trump y Harris hicieron campaña hasta esta madrugada. Esta será la edad de oro de los Estados Unidos, dijo Trump en Pittsburgh, Pensilvania, antes de viajar a Michigan para el cierre, donde estuvo acompañado por su familia. Estados Unidos está listo para un nuevo comienzo, decía en cambio Kamala Harris durante un acto masivo en Filadelfia. En caso de un triunfo, los demócratas y Kamala Harris se reunirán en la Universidad de Howard en Washington. Trump, en cambio, tiene previsto asistir al evento que han preparado en el Centro de Convenciones de Palm Beach, en Florida. Mientras que el presidente Joe Biden ha cancelado todos los puntos de su agenda de hoy para esperar los resultados en la Casa Blanca. En Washington se ha desplegado un fuerte operativo de seguridad en medio de las elecciones. El FBI trabaja para detectar cualquier amenaza que pueda dañar la jornada. Diego Borbolla, de Voz de América, con los detalles desde la capital estadounidense. Arrancó la jornada electoral que se espera sea histórica en Washington, D.C. Estamos aquí en la capital estadounidense que se mantiene fuertemente resguardada alrededor de la Casa Blanca, un dispositivo de seguridad instalado. Aquí se ha colocado el centro de mando del FBI con alrededor de 80 elementos que laboran las 24 horas del día y que están atendiendo amenazas principalmente de índole cibernética y otras dirigidas a trabajadores electorales. En particular en Georgia ya fue detenido un trabajador electoral que a través de una carta lanzó una amenaza de bomba que resultó ser falsa. Todo transcurre en orden y en calma en una jornada donde todo puede cambiar al cierre de la noche, con algunas aproximaciones que esto no determina de ninguna manera los conteos oficiales que pueden demorar días o incluso semanas.
Nada está dicho. En tanto, la crisis fronteriza y las guerras en Gaza y Ucrania serán los primeros desafíos en política exterior que deberá afrontar el futuro presidente de Estados Unidos. Kamala Harris dice que fortalecerá la frontera y su apoyo a los países aliados. Donald Trump promete deportaciones masivas y poner fin a los conflictos bélicos. Berlis González con la agenda que espera al ganador. La migración y la situación en la frontera con México son temas de extrema importancia para Estados Unidos y de los primeros que deberá enfrentar el próximo presidente. Kamala Harris y Donald Trump han hablado del tema en sus campañas con posiciones totalmente opuestas. Harris habla de fortalecer las fronteras y Trump de deportaciones masivas. Make America powerful again. Trump ha prometido que con él en la presidencia, la que llama la invasión a Estados Unidos terminará y dará inicio la restauración. En cuanto a los inmigrantes ilegales, serán sacados del país. Como ustedes saben, los vamos a sacar y si regresan, tenemos leyes que se promulgarán inmediatamente y que los condenarán a 10 años de prisión. Las políticas migratorias del candidato republicano incluyen deportaciones masivas, el cierre de la frontera y la eliminación de programas de migración, como el permiso humanitario de permanencia. Su rival Kamala Harris, por el contrario, habla de otorgarles ciudadanía. Trabajaré para asegurar que hagamos una reforma migratoria integral, de manera que permitamos que la gente trabajadora tenga un camino para poder obtener la ciudadanía porque se la han ganado. También promete fortalecer la frontera, dar más recursos a los agentes y prohibir el ingreso a Estados Unidos por 5 años a quienes sean detenidos tratando de entrar de forma irregular. El escenario mundial es muy diferente al que Donald Trump encontró en 2016, cuando asumió la presidencia. Ahora, con una posible reelección en la puerta, deberá atender 2 guerras que cuentan con financiamiento estadounidense. La primera es la defensa de Ucrania ante la invasión rusa. Las tropas de Kiev resisten con ayuda de los países de la OTAN y principalmente de Washington. Y la guerra de Israel contra Hamas y grupos extremistas aliados a Irán, donde el gobierno estadounidense ha hecho un esfuerzo hasta ahora sin resultados para detener la guerra. Trump ha dicho que de haber ganado en 2020, otro sería el panorama. Permitir que Rusia entre en Ucrania. El ataque del 7 de octubre. Todas estas cosas nunca habrían sucedido si hubieras tenido un presidente diferente. Dice que terminará con ellas, que negociará con todos los bandos, aunque no da mayores detalles de cómo lo hará. Para Harris, la situación no es nueva. Como vicepresidenta conoce bien estos conflictos y apela por la mediación, pero asegura que el apoyo a los aliados continuará si ella gana. Apoyaré a nuestros amigos porque sé que nuestras alianzas mantienen a salvo al pueblo estadounidense y hacen que Estados Unidos sea más fuerte y más seguro. En lo que coinciden ambos candidatos es en que harán todo para mantener el liderazgo mundial de Estados Unidos. Vamos a la pausa y al regresar, ¿cuáles son las afecciones a la salud mental de los adultos mayores por los apagones y qué actividades las previenen? Se lo contamos en instantes. También un nuevo incendio forestal afecta a Loja. El fuego ha consumido 77 hectáreas de un bosque. En un sector las llamas quedaron a solo medio kilómetro de 3 viviendas. Los detalles en instantes. No quedarse en casa y actividades grupales son las alternativas que adultos mayores han buscado para superar los cortes de energía eléctrica. Según los médicos, en esta población se registran cuadros de estrés, como nos cuenta Bessie Granja. Hasta el Centro de Atención al Adulto Mayor del IES, ubicado en la Ciudadela Bolivariana en Guayaquil, llegaron este miércoles unos 800 jubilados. Según sus directivos, en las últimas 2 semanas se registra mayor afluencia a raíz de la nueva realidad que experimenta el país. Sí, han venido con mucho más entusiasmo, con los cortes de energía, al verse ellos en casa y ver que no hay actividad, vienen acá. Y se reúnen entre amigos, hacen más actividades, vienen con mucho más interés sobre todas las clases. Carolina Rodríguez, quien tiene 73 años, cuenta que en el sector donde vive, en el sur de la ciudad, la energía se va desde las 7 de la mañana hasta casi el mediodía. Toda la mañana paso aquí hasta la 1 y de ahí ya me voy a mi casa.
Estoy en coro, estoy en teatro y en yoga. Esos son mis talleres aquí. Pero aquí pasamos de lo mejor. Aquí, para mí, este es mi segundo hogar. Hay adultos mayores que permanecen desde las 8 hasta las 16 horas en estas instalaciones. La soledad, los problemas de inseguridad que arrastra el país, sumado a los cortes de energía eléctrica, han incrementado los cuadros de estrés en personas de la tercera edad, asegura Antonio Rimaza, psicólogo clínico del Hospital de Salud Mental ubicado en Mapasingue. El estrés, la ansiedad, angustia, es un síntoma real, no es que es un síntoma imaginario. Por eso, afirma la geriatra, se deben buscar opciones para los adultos mayores que se quedan en casa. Siempre se hace una comunidad, incluso entre barrios y vecinos, es decir, hagamos una actividad, vamos al barrio a bailar, que hay bailoterapia por $1 al día. El soporte de la familia es indispensable para esta población y si no se cuenta con parientes, la comunidad cercana es la que podría identificar signos de alerta para una temprana intervención. En Loja, un incendio forestal arrasó con 77 hectáreas de bosque nativo en los sectores de Punzará y El Capulí. El fuego quedó a pocos metros de un área poblada donde 3 familias tuvieron que evacuar a sus animales, informa Alejandra Sánchez. La columna de humo se podía observar desde varios sectores del sur de la ciudad de Loja. El fuego empezó en el sector El Capulí, pero los fuertes vientos provocaron que las llamas se propagaran rápidamente por las montañas hasta alcanzar la zona de Punzara. Bosques de pino, yaragua, achupayas y pastizales fueron arrasados por el incendio. El fuego quedó a solo medio kilómetro de 3 viviendas y ante el temor de que las llamas se expandieran, las familias evacuaron a sus 20 vacas. 60 bomberos de 3 estaciones se desplazaron a la zona, donde las llamas alcanzaban hasta 2 metros. Además, 20 militares y 10 comuneros se unieron para ayudar a combatir el fuego, dividiéndose en 2 frentes. Al mediodía de este lunes ya se había controlado el 90% de la emergencia. Según la Secretaría de Gestión de Riesgos, se destruyeron 77 hectáreas de bosque. Hasta el 7 de noviembre, docentes podrán inscribirse en el concurso de méritos y oposición para ocupar 399 plazas como directores y rectores de instituciones públicas. Además, los horarios de clases en instituciones públicas se mantienen esta semana. Adriana Bermeo detalla estos y otros servicios. Los horarios de clases en escuelas y colegios públicos se mantendrán desde hoy hasta el 8 de noviembre, a pesar de que los horarios de cortes de electricidad se redujeron. En la jornada matutina, el ingreso y la salida serán como de costumbre. En la vespertina, la salida será a las 17 horas y la jornada nocturna no será presencial. Las instituciones particulares, fiscomisionales y municipales pueden adoptar estas medidas o implementar las suyas. Hasta el 7 de noviembre, maestros del sector público podrán inscribirse en el concurso de méritos y oposición para ocupar 399 plazas como directores y rectores de escuelas y colegios fiscales. Los aspirantes deben tener título de 3er o 4º nivel y contar con al menos 10 años de experiencia docente en el sector público para ocupar el cargo de rector y 5 para director. También deberán aprobar las evaluaciones prácticas. La inscripción es virtual en la página web del Ministerio de Educación. Desde hoy, los dueños de vehículos eléctricos no pagarán parqueadero en estacionamientos municipales y en la zona azul en Quito. Para los autos híbridos se mantiene la reducción del 50%. Para acceder a ese beneficio se debe presentar la matrícula al momento de pagar. Las tarifas diferenciadas estarán vigentes también en feriados. Desde el 14 hasta el 17 de noviembre se desarrollará la Feria de Vivienda Clave 2024 en el Centro de Exposiciones Quito. En 60 stands se ofertarán viviendas desde $65,000. Habrá bonos y precios especiales para casas, departamentos, terrenos y oficinas. El BIES y 2 instituciones financieras aprobarán solicitudes de crédito inmediatas. Esta tarde en la sierra habrá temperaturas de entre los 20 y los 26 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 11, clasificado como extremadamente alto. Y el cielo estará parcialmente nublado, según información del INAMI.
En la costa, las temperaturas de la tarde variarán entre los 25 y 31 grados centígrados. El índice de radiación ultravioleta será 7, considerado alto. Por su parte, el cielo estará parcialmente nublado. Son datos proporcionados por el INAMI. 3 días después del ataque armado al candidato a asambleísta del Partido Socialista Ecuatoriano, Joselito Argüello, y luego de haber hechas públicas supuestas amenazas de muerte en su contra, el presidenciable Pedro Granja se pronuncia sobre su permanencia en la contienda electoral. Asegura que no puede hacer campaña mientras su vida corra peligro. Informa Luisa María Heredia. Pedro Granja, el candidato presidencial del Partido Socialista Ecuatoriano, anunció su retiro de la campaña electoral. Lo hizo la mañana de este martes en una entrevista al medio digital La Calle. Prácticamente tengo que en este momento retirarme de la campaña. En las próximas horas estoy evaluando la posibilidad de regresar a Italia, donde vivo, porque aquí lamentablemente no se puede. Hasta el cierre de este reporte, Granja no ha formalizado ante el Consejo Nacional Electoral la renuncia a su candidatura. La semana anterior denunció en un video publicado en su cuenta en la red social X haber recibido amenazas de muerte. Relató que sujetos armados ingresaron a casa de su hermano para sustraerse varios documentos que probarían casos de corrupción en el sistema eléctrico nacional. Antes de huir, los antisociales le habrían dejado un mensaje con su hermano. Que no voy a llegar al debate porque me van a matar antes. El pasado 2 de noviembre, Granja, junto a varios candidatos asambleístas del partido, asistieron a un conversatorio en la comuna de Tambo, provincia de Santa Elena. El presidenciable llevaba puesto un chaleco antibalas y era resguardado por agentes de la policía. Pero minutos después de terminado el evento, el aspirante a una curula en la asamblea, Joselito Argüello, quien además es su amigo, fue víctima de un ataque armado. Argüello se dirigía al cantón Salinas cuando a la altura del sector de San Lorenzo fue interceptado por sujetos en moto, quienes abrieron fuego contra la camioneta en que iba y huyeron. 2 balas rozaron a Argüello a la altura del pecho y la axila, según el informe médico del Hospital José Garcés Rodríguez, donde recibió los primeros auxilios. Su padre, quien lo acompañaba, sí fue impactado por proyectiles y sigue hospitalizado en Guayaquil. La Fiscalía abrió una investigación para esclarecer el hecho, que se desarrolla en reserva. La policía, por su parte, se refirió en un tuit al suceso y lo calificó como un intento de robo y no como un ataque de sicarios, lo que fue cuestionado por Argüello. Su descontexto en el texto nos hace ver que no les queda más que informar lo que les ordenan que digan. Escribió en la misma red social: cerca de 200 uniformados ya han sido desplegados para brindarle seguridad a candidatos. Más de 5.000 armas incautadas a los grupos delincuenciales siguen en cadena de custodia. Por la demora en los trámites judiciales no se ejecuta el traspaso a la fuerza pública como se aprobó en la consulta popular. Paul Romero con un resumen de la situación. Una resolución del Consejo de la Judicatura permitirá a los jueces y fiscales acelerar el traspaso de las armas incautadas a las bandas delincuenciales, a las Fuerzas Armadas y a la policía. Se publicó el pasado 25 de octubre en el registro oficial, en la que la Judicatura determina la competencia de las juezas y de los jueces para el procedimiento del destino de las armas, sus partes o piezas, explosivos, municiones o accesorios de conformidad con lo previsto en los artículos 474.2 y 474.3 del Código Orgánico Integral Penal. En 5 artículos se aclara la competencia de jueces y fiscales, según la última reforma al COIP aprobada por la Asamblea en julio pasado, luego de que el 63% de electores se pronunció a favor en la consulta popular. En el plazo máximo de 90 días desde que se inicia la cadena de custodia y se haya ordenado las pericias, un fiscal deberá solicitar a un juez el uso inmediato de las armas. Ese juez deberá emitir su pronunciamiento en 10 días máximo. Si no lo hace, se entenderá que la autorización fue concedida. 5.000 armas están a la espera de una resolución judicial para ser traspasadas a la fuerza pública. Todas fueron incautadas en 2024 y están en cadena de custodia, según el bloque de seguridad. Las primeras armas, 122 fusiles calibre 5.56 y 7.62 y 42 pistolas 9 milímetros, fueron entregadas la semana pasada a las Fuerzas Armadas. Ese cargamento había sido decomisado por una patrulla de guardacostas en las Islas Galápagos en noviembre de 2023 y fue valorado en $1 millón. Valencia, 220 muertos y contando.
7 días después de la tragedia por las inundaciones en Valencia, el gobierno español declara a la comunidad en zona de catástrofe y aprueba un fondo de ayuda de más de 10.000 millones de euros, mientras continúan las labores de búsqueda de desaparecidos y el retiro de escombros. Una semana después de la tormenta que caotizó la comunidad de Valencia, el gobierno aprobó la declaratoria de zona de catástrofe y un plan de ayudas para los afectados. Por tanto, plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la comunidad valenciana, con 3 fases claramente definidas que durará el tiempo que sea necesario. El presidente Pedro Sánchez anunció el inicio de la fase 1 del plan, que implica la entrega de 10.600 millones de euros para los ciudadanos y empresas, pequeños ayuntamientos y negocios minoristas, además del acceso a una línea de créditos con condiciones favorables para la recuperación económica. Más de 17.000 efectivos entre soldados, bomberos y la Guardia Civil trabajan en las zonas afectadas por las inundaciones y buscan sobrevivientes. Hay más de 220 muertos. Otros datos muestran que más de 75.000 casas y edificios de zonas residenciales resultaron con daños y hay 190.000 damnificados. Los trabajos siguen en unos 70 municipios, donde continúan retirando enseres y vehículos y sacando agua de sótanos y parqueaderos subterráneos. Autoridades ecuatorianas en Valencia, España, se movilizan a las zonas afectadas para la entrega de ayuda humanitaria y el trámite de documentos a los migrantes. Este lunes, la cónsul de Ecuador en esa comunidad llegó hasta la localidad de Chiva, donde contactaron a unos 40 compatriotas, como nos cuenta Bessie Granja. Hasta Chiva, un municipio de la Comunidad Española de Valencia, llegaron este martes autoridades de la Cancillería de Ecuador. Marcela Velastegui, cónsul en Valencia, explica que lograron contactar a unos 40 compatriotas que requerían ayuda. Desde el fin de semana se entregaron víveres, agua y alimentos no perecibles que fueron recolectados por organizaciones sociales en coordinación con este consulado. Datos de la Cancillería confirman que en Valencia viven unos 41.828 ecuatorianos. La autoridad admite que algunos perdieron sus pasaportes durante el embate del fenómeno Dana. Luego de 7 días de esta emergencia requieren sus papeles para los trámites de seguros. Los que han perdido el documento, les hemos dicho que les vamos a dar prioridad. Claro, tampoco pueden movilizarse. Alguno que llegó le hemos atendido de inmediato. A esta y otras localidades de Valencia con gran presencia de ecuatorianos, las autoridades analizan el traslado de consulados móviles. Y a medida que nos podamos tabular los datos y tener un número que nos permita llevar los equipos, vamos a ir. El sábado tuvimos un diálogo virtual con las autoridades de Cancillería. Ellos nos están dando todo el apoyo. Isabel Chango es una compatriota que sobrevivió a esta tragedia en Valencia. Admiten que han recibido mucha ayuda solidaria, incluso de migrantes de Ecuador que viven en otras zonas de España. Y ahora he visto que ya se han organizado, ya entran camiones de comida a las iglesias y todo eso. Eric y Dayana son ecuatorianos que viven en ese país. Este fin de semana se juntaron con vecinos para entregar en Valencia comida, pañales y otros insumos que recolectaron entre su red de contactos. También ayudaron en la limpieza de escombros. Nuevo hito en la carrera espacial de China. La tripulación de la cápsula Shenzhou 18 retornó a Tierra tras permanecer 6 meses en una estación espacial, realizando varias tareas y experimentos. Los astronautas permanecerán en cuarentena antes de volver a sus casas. Una misión que inició el 25 de abril y concluyó este lunes con éxito en China. 3 astronautas partieron hacia el espacio a bordo de la cápsula Shenzhou 18. El despegue ocurrió en el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan, en el noroeste del país. Los viajeros tenían como misión llegar a la estación espacial Tiangong. En 6 meses completaron la instalación de equipos de protección contra desechos espaciales, dieron mantenimiento a equipos dentro y fuera de la estación y realizaron gran cantidad de experimentos relacionados con los efectos de la microgravedad.
Los astronautas emprendieron su regreso a la Tierra y aterrizaron en Dongfeng, en la región de Mongolia, norte de China. Los astronautas Ye Guangfu, Li Kong y Li Guangsu regresaron en perfecto estado. Trajeron muestras de nanopartículas que se usarán en otros experimentos. La tripulación entrará en un periodo de cuarentena y se someterá a un examen físico completo. Gisela Garzón del Correísmo presidirá la comisión ocasional que tramitará la reforma constitucional sobre el establecimiento de bases militares extranjeras. Este movimiento está opuesto al cambio y durante su gobierno se definió la no presencia de este tipo de bases en el territorio nacional. Patricio Díaz amplía la información. El correísmo preside la comisión en la que se tratará la reforma constitucional para que las bases extranjeras se puedan establecer de nuevo en el país. Lo decidieron 5 de los 7 legisladores que conforman esta mesa ocasional. 3 son de la nueva mayoría que se conformó desde la elección del primer vicepresidente de la Asamblea, Otto Vera. Correísmo, el Partido Social Cristiano y Pachacutic. Los otros 2 son independientes, Rafael Dávila y Arturo Uxha. Dávila era considerado cercano al oficialismo y fue él quien propuso el nombre de Gisela Garzón de la Revolución Ciudadana como presidenta de la comisión, y ella lo propuso para la vicepresidencia. Desde el momento en que se votó, Construye se opuso a que Gisela Garzón presida esa comisión, por considerar que es contradictorio que el correísmo, que en 2008 prohibió en la Constitución el establecimiento de bases militares extranjeras y dio por terminado el acuerdo con Estados Unidos para el uso de la base de Manta, ahora presida una comisión que debe procesar el pedido del presidente Noboa para que retornen esas bases a apoyar al país en su lucha contra el crimen organizado, más aún cuando su bancada es contraria a esa reforma. Lo que se estima es que vayan a ponerle bemoles, barreras o elementos que no van de la mano con ese interés ciudadano de autorizar el ingreso de las bases militares en el país, volverles a dar a ellos esa autoridad para que puedan definir el tipo de informe que se va a emitir, es descabellado, es incoherente. En esa comisión, no obstante, sigue habiendo una mayoría favorable a la tesis del presidente. El Partido Social Cristiano, el que representa a Sofía Sánchez, el independiente Dávila, Jorge Peñafiel de Construye y Natalie Morillo de ADN. En general, los comisionados dicen mantener la intención de que esta reforma sea tramitada en 2 debates en tiempos mínimos que permitan que el referéndum al cual debe ser sometida se realice con la segunda vuelta electoral en abril. Al Teatro Variedades en Quito llegará la obra La Edad del Sol, interpretada por la actriz Michelle Banda. Además, en Cuenca se realizará un concierto gratuito denominado Trocha, música nueva para vibráfono de Latinoamérica. Estefanía Arias con la agenda cultural. Me pregunto, me contesto, me pregunto. Una obra narrada de forma atemporal por 3 voces, una niña, una adulta y una anciana, cuyas historias y memorias de violencia se entrecruzan para contar lo que significa ser mujer en un mundo de hombres. La Edad del Sol llegará al Teatro Variedades en Quito, interpretada por Michelle Banda y dirigida por 2 reconocidos artistas de Latinoamérica, Aristides Vargas y Charo Francés. La función será el viernes 8 a las 19 horas. Vestigios de una antigua civilización, objetos que a simple vista las personas no ven y con el tiempo se van destruyendo. Fantasmas en el monte se denomina esta exposición del artista cuencano Andrés Narváez, que se inauguró en el Taller Maldonado Galería en Guayaquil. 4 obras curadas por Jonathan Mosquera, que estarán exhibidas hasta el sábado 9. El ingreso es libre. Será una noche única, una experiencia que llevará al público por senderos sonoros sinuosos. Trocha, música nueva para vibráfono de Latinoamérica, es el concierto que se realizará en el Museo Universitario de Cuenca, interpretado por el artista Marcelo Villasís. El programa incluye obras de compositores de Ecuador, Argentina y Colombia. El espectáculo gratuito será el miércoles 6 a las 19 horas. Apagones. La montaña rusa.
Las pocas reservas de energía que se recuperaron la semana pasada están en riesgo por 4 parámetros que complican sostener o subir los niveles de agua en los embalses. Diego Cuenca explica el panorama para esta semana. El efecto de los apagones de 14 horas ayudó a que desde el 24 de octubre hasta el 4 de noviembre, la cota del embalse de Mazar suba de 2.111 a 2.116 metros sobre el nivel del mar. Es decir, recuperó 5 metros del nivel de agua. Esas pocas reservas de energía esta semana están en riesgo de perderse. Primero, por la reducción de los cortes que serán de 6 horas. Sostener esa medida implica aumentar la generación del complejo hidroeléctrico Paute, integrado por las centrales Mazar, Molino y Sopladora, que volvieron a encenderse este lunes, y nuevamente el agua del embalse de Mazar empezó a disminuir. De 2.116, este martes cayó a 2.115 metros sobre el nivel del mar, y si continúa encendida, seguirá perdiendo agua con mayor velocidad. Segundo, porque la central Coca-Cola Sinclair está amenazada por sedimentos en el río Coca, y este martes su caudal disminuyó. Por eso hasta las 10 de la mañana, solo generó 450 megavatios con 6 de sus 8 turbinas, cuando su capacidad es de 1.500 megavatios. Tercero, porque la generación térmica adicional sigue retrasada. Este martes debían estar listos motores de 50 megavatios en la central Quevedo, pero aún no llegan a Ecuador, y el gobierno no precisa la fecha de su arribo. Además, hay dudas de la incorporación de otros 100 megavatios que deben estar listos el 30 de noviembre en la central Salitral, cuyos motores tampoco llegan. Cuarto, porque las lluvias que cayeron el fin de semana en Azuay y en la Amazonía fueron ligeras y no significativas para alimentar la matriz hidroeléctrica del país. Y a pesar de la crisis, está cubriendo el 63% de la demanda nacional de electricidad. La deforestación afecta a la provincia de Morona, Santiago. Un reciente estudio revela dramáticas cifras en pérdida de superficie arbolada y de bosque primario húmedo en las últimas 2 décadas. Recorrer los 87 kilómetros de la troncal amazónica, desde Morona hasta Taisha, es un viaje que desnuda la alarmante deforestación en Morona, Santiago. A lo largo del trayecto, los montones de madera apilada a la espera de ser comercializada ocupan el espacio donde antes se erguían árboles centenarios. Lo que alguna vez fue verde, a los costados de la carretera, hoy es un horizonte devastado, mientras que los camiones cargados resuenan como un reflejo de la dura realidad que enfrenta la segunda provincia del país con mayor pérdida de cobertura arbórea. Según la plataforma Global Forest Watch, especializada en el monitoreo de bosques y desarrollada por el Instituto de Recursos Mundiales, Morona, Santiago contaba con 2 millones de hectáreas de bosque, que cubrían el 96% de su territorio. Sin embargo, en las últimas 2 décadas ha perdido 93.500 hectáreas de superficie arbórea y 34.900 hectáreas de bosque primario húmedo. Taisha es el cantón más afectado, con una pérdida de 26.800 hectáreas entre 2001 y 2023. Esta localidad fronteriza, con 18.437 habitantes, era accesible únicamente por vía aérea hasta la inauguración de la carretera Macoma-Taisha en 2016. Desde entonces, el flujo de taladores ha crecido drásticamente, impulsando la explotación de especies madereras como la balsa, el pigüe y maderas finas como el canelón y el cedro. Aquí no hay fuente de ingreso de trabajo, entonces la gente, más que todo aquí en la agricultura, dedican a explotar madera. En la comunidad Amazonas, al noreste, la expansión de cultivos y la actividad pecuaria también ha avanzado, ocupando cada vez más territorio. A Taisha le sigue el cantón Morona, con 14.900 hectáreas perdidas, y Tihuinza, con 9.200 hectáreas. En estos 3 cantones se concentró el 54% de la pérdida de cobertura arbórea de Morona, Santiago. 60 cocineros dieron un giro peculiar a la tradición en el cantón Huaca, en Carchi. La masa de pan se convirtió en un homenaje a la Virgen de la Purificación, moldeada con destreza y creatividad. En el festival La Purita de Pan, cada participante mostró su habilidad al dar forma a esta imagen, destacando el ingenio y el fervor en cada detalle. Hacemos el llamado
La masa de pan tomó forma con colores y detalles que recrearon la imagen que custodia el Santuario de la Virgen de la Purificación en el Cantón Huaca, en Carchi. Fue el 6º festival La Purita de Pan, en el que 60 participantes mostraron sus creaciones horneadas y decoradas con esmero. Las figuras de 1 metro resaltaban con flores en el vestido, pedrería y una corona de pan, rodeadas de adornos como ramilletes, festones, panecillos, galletas en forma de animales y la tradicional colada morada, todo elaborado con recetas que guardan la magia de más de 60 años de historia. Desde nuestros abuelos hasta la actualidad. Es una receta que la tenemos guardadita porque es muy delicioso el pan. El jurado, compuesto por 3 chefs, eligió a los ganadores. En la categoría de familias, el primer lugar fue para el grupo Fe y Solidaridad, seguido por la Fraternidad Marianita Laica. En la categoría de panaderías, la panificadora Chelita de Huaca obtuvo el primer lugar y la panadería San José de Tulcán se llevó el segundo. 2,000 asistentes no solo disfrutaron de la creatividad culinaria, sino que también saborearon sus matices únicos. El tema cultural ancestral hace que este hermoso lugar, San Pedro de Huaca, se potencie como un lugar turístico. La música y la danza llenaron de alegría el evento, donde todos los visitantes disfrutaron de pan y colada gratuita.